Nuevamente este capítulo 6 del Evangelio de Juan comienza con la multiplicación de los panes y los peces. Y hemos venido siguiendo los sucesos que le siguieron a este evento de la multiplicación de los panes y los peces. El domingo pasado estábamos hablando acerca de la motivación que tenían algunos para seguir a Jesús. Definitivamente Jesús los confrontó a ellos con la realidad de que no todos estaban siguiendo a Jesús por quien Él era o por quien Él es. La mayoría de ellos estaban siguiendo a Jesús por el pan, por las cosas materiales, sin entender que la necesidad espiritual es más profunda y que cuando tú satisfaces la necesidad espiritual, pues hay muchas maneras de satisfacer luego las materiales. Pero la necesidad más grande que tenía el pueblo, ni el pueblo mismo le entendía cuál era. Eso dio lugar a una enseñanza de Jesús. Jesús usó la multiplicación de los panes y los peces para decir: yo soy el pan que descendió del cielo. El verdadero pan que descendió del cielo, ese soy yo. Ustedes recordarán que la porción anterior, Jesús les dijo: sus padres comieron el maná en el desierto, pero todos ellos perecieron. Si ustedes comen el verdadero pan, tendrán vida eterna. Ellos le pidieron a Jesús que le diera alguna prueba para que ellos pudieran creer. Hermanos, sin embargo, Jesús estaba frente a ellos y ellos no creyeron las palabras de Jesús. Ellos no creyeron al mismo Dios hecho carne que estaba frente a ellos, dándole la palabra de vida. Jesús ahora va más allá y su mensaje se torna un poco fuerte para aquellos oyentes judíos. Jesús no solamente dice: yo soy el pan de vida. Les dijo además que debían comer su carne y beber su sangre. Cuando ellos escucharon eso, esa fue una palabra muy dura para ellos. Dice que muchos empezaron a retroceder. Muchos empezaron a irse y dejarle. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque así como la palabra fue dura para algunos, para otros, como Pedro, dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Hoy vamos a ver ese contraste en cómo la misma palabra de Dios, la misma palabra para los que creen, puede ser una palabra que traiga salvación, transformación, renovación en nuestras vidas. Sin embargo, para los que no creen, los que no tienen fe para creer la palabra de Dios, esa misma palabra es la que los mueve lejos, como sucedió en este caso. Esa misma palabra puede producir rechazo, condenación, deserción. La palabra fue dura para algunos. Y dice el versículo 60 que al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Ellos estaban escuchando la palabra sin discernir espiritualmente. Estaban escuchando las palabras textuales de Jesús, como si Jesús estuviera diciendo: conviértanse en caníbales y coman mi carne. Ellos no pudieron entender que Jesús estaba usando su cuerpo como una metáfora, porque su cuerpo iba a ir a la cruz. Él iba a ir a la cruz físicamente y su sangre iba a ser vertida. No es comer físicamente su carne, es comer ese alimento espiritual que Él está proveyendo para aquellos que creen en su sacrificio. Verdadera comida espiritual. Verdadera comida que alimenta el alma. Y es lo que Jesús le está diciendo a aquellas personas y no pudieron entender el lenguaje. Hablábamos el domingo pasado de eso. Dios tiene un lenguaje que es diferente a las lenguas humanas. Es un lenguaje espiritual. Un lenguaje que se discierne espiritualmente. No podemos discernirla de manera humana,
sino espiritualmente. Las palabras de Jesús sobre el pan de vida y la necesidad de comer su carne y beber su sangre fueron entendidas por muchos, mal entendidas por muchos de sus seguidores. Le interpretaron literalmente, lo cual provocó confusión y fue ofensiva a muchos de ellos. El domingo pasado también reflexionábamos en esto. ¿Quería acaso Jesús causar confusión en sus oyentes? ¿Era su propósito causar confusión? Él no quería acaso que todos aquellos que estaban escuchando entendieran el mensaje que él estaba transmitiendo, porque él aún así no solamente dijo yo soy el pan de vida que descendió del cielo, aún así dijo deben comer mi carne y beber mi sangre. ¿Por qué Jesús hizo eso? Pues ese era el filtro. Es usar el lenguaje espiritual y no el lenguaje humano, era el filtro. Porque solamente aquellos que tenían la fe que el Padre les dio, podían creer aún cuando Jesús estaba hablando un lenguaje que humanamente no podían entender. Cuando usted y yo creímos, no creímos solamente porque entendimos intelectualmente el mensaje del Evangelio. Fue porque creímos, aunque quizás todas las cosas no eran claras. Ninguno de nosotros vinimos al Evangelio entendiendo todo. Al contrario, mientras más tiempo ha pasado, con el tiempo hemos ido comprendiendo más acerca del Evangelio, acerca de la vida de Cristo, acerca de la vida cristiana. Pero la fe fue la que nos movió a los pies de Cristo. Fue la fe activada que nos dirigió a la cruz y pudimos creer aun cuando no hemos visto a Dios, aun cuando no vimos a Jesús en la cruz, aun cuando no vimos un milagro ocurrir, nosotros pudimos creer y ese es un milagro, hermanos. Cuando usted mira para atrás, y nosotros tenemos que entender eso, porque a veces miramos a las personas de afuera, después de predicar el Evangelio y decimos, ¿cómo es posible que no crean un mensaje tan claro? Ah, porque no tienen la fe que tú tienes y que tú recibiste como un regalo de Dios. Ellos no tenían esa fe. No podían discernir espiritualmente. Pero hay otra cosa más que muchas veces se convierte en una barrera para que las personas puedan creer el Evangelio de Jesucristo. Y son los paradigmas con los cuales venimos nosotros, tradiciones humanas, filosofías humanas. Incluso muchos de nosotros fuimos a la iglesia desde pequeños y veíamos la iglesia de una manera, veíamos la iglesia y el ministerio como una serie de ordenanzas y estructuras que vimos en aquellas iglesias de las cuales venimos. Yo vengo de una iglesia súper conservadora. Algunos de ustedes vienen de iglesias donde hablaban lenguas. Otros vienen de iglesias donde cantaban música más alto. Otras creían que se perdía la salvación. Otras que no se perdía la salvación. ¿Cuántas cosas hemos heredado? Y cuando tenemos nuestra mente cerrada por causa de esos paradigmas, no podemos creer la verdad que Cristo nos da abiertamente. Y fue eso exactamente lo que le sucedió a los líderes religiosos del tiempo cuando Jesús estuvo en la tierra. Ellos habían visto la religión, la forma de adorar a Dios, habían visto la manera que ellos aprendieron, que ellos heredaron, que ellos recibieron, que era tradición. Y no eran capaces de salirse de ese marco y creer lo que Jesús les estaba diciendo libremente. Nosotros estamos constantemente hablando del Evangelio porque no queremos que sean las tradiciones humanas, los paradigmas humanos, los que moldeen nuestras vidas y nuestro ministerio. Queremos asegurarnos que sea el Evangelio.
no mi preferencia, no lo que yo creo que es correcto o no. ¿Qué dice Jesús? Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿es incorrecto acaso ir a una licorería? ¿Es incorrecto ir a una fiesta? Jesús no pregunta, ninguno de sus discípulos se preguntó eso. Ellos fueron a los lugares donde estaban la gente que necesitaban escuchar el evangelio. Jesús participó en una boda y no solamente participó, él mismo creó vino del agua, convirtió el agua en vino. Él participó de la vida social. Él se mezcló con personas que los religiosos no se mezclarían. ¿Por qué? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hicieron muchos de nuestros antepasados? Se metieron en monasterios, ¿verdad? Para vivir vidas puras y santas. Y esos monasterios eran un infierno. Eran un infierno. Dejémonos moldear por el evangelio. Y dejarse moldear por el evangelio es decir, bueno, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hizo Jesús? Yo voy a seguir su ejemplo. Ah, pastor, no deberíamos cantar esta canción. Ay, pastor, no deberíamos demorarnos más de tanto tiempo. Ay, pastor, no deberíamos hacerlo martes, deberíamos hacerlo domingo, deberíamos no hacerlo lunes, sino... Hermanos, ¿qué hizo Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y despojarnos de paradigmas que a veces nos limitan nuestra mente y nuestra fe. Aquellos líderes religiosos estaban cerrados. No puede ser, no puede ser, porque ellos se imaginaban al Cristo de otra manera. Y cuando Jesús vino como vino, pobre, humilde, de una familia pobre, el rey, no puede ser, no puede ser. Simplemente no cabía en sus mentes. ¿Por qué? Por sus paradigmas. La obra del Espíritu Santo es esencial para poder entender y discernir la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo explica así en 1 Corintios 2:14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Hay que tener el Espíritu Santo en nosotros para poder entender la verdad de Dios. Y para poder lanzarse en fe y obedecerla, aun cuando muchas veces no la entendemos en su totalidad. Es obedecer confiando en su amor, confiando en que lo que Él dice es siempre lo mejor. Cuando no hay fe ni discernimiento espiritual, la falta de convicción lleva al abandono, como vemos que sucedió con aquellos discípulos que empezaron siguiendo a Jesús y luego se apartaron. En el versículo 66 del mismo capítulo 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban como Él. ¿Qué pasó? Esos fueron algunos primeros. Otros se fueron cuando vieron a Jesús en la cruz, porque se decepcionaron. Porque ellos tenían un paradigma, ellos tenían una expectativa que no fue satisfecha. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nuestras expectativas tienen que estar abiertas. ¿Qué es lo que Él quiere darme? Eso es lo que yo voy a recibir. Y cuando vieron que la enseñanza de Jesús chocaba con su manera de ver la vida, de ver la religión, de ver la salvación, de ver su relación con Dios, ahí entonces tomaron otro rumbo y le dieron la espalda a Jesús, porque no cumplía con sus expectativas. ¿Por qué razón venimos hoy a Cristo? ¿Estamos condicionados a nuestras expectativas o simplemente estamos rindiendo nuestras vidas para que sea sus expectativas las que nosotros estemos dispuestos a satisfacer? No es Él el que tiene que ajustarse a nuestras expectativas. Somos nosotros los que le necesitamos a Él.
Y es una cosa que debemos entender, iglesia. ¿Qué enseñanzas de Jesús te resultan difíciles de entender y de aceptar? A veces estamos bien, pastor, todo bien, porque no leemos la palabra. Pero muchas veces cuando leemos la palabra, muchos de nosotros van a encontrar palabras que son duras, difíciles de entender, difíciles de aceptar, difíciles de poner en práctica. Como por ejemplo, si alguien viene y te da una bofetada en tu mejilla izquierda, dale la otra. Como por ejemplo, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Por ejemplo, si te quitan tu capa, dale otra por otra milla más. Regálasela. Esas son enseñanzas de Jesús que confrontan nuestra naturaleza, que van completamente en contra de lo que nuestra naturaleza normalmente hace o quiere hacer. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué está diciendo? Ve y pide perdón. ¿Cuán fácil es eso para nosotros? ¿Cuán fácil es para nosotros arrepentirnos cuando sabemos que hemos cometido un pecado, cuando hemos fallado a alguien? ¿Cuán difícil es eso? La palabra de Dios para muchos es dura. ¿Qué tal es para ti? ¿Estás dispuesta a pedirle al Espíritu Santo que te guíe a la verdad y que abra tu corazón para entender con fe, para aceptar con fe y para obedecer con fe esa verdad? O simplemente dice, vamos a cruzar este versículo, no lo voy a leer, vamos a cruzar al siguiente. Dice que toda la palabra de Dios, no algunas, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que los santos estén enteramente preparados para toda buena obra. Si nosotros no escudriñamos toda la Escritura, nosotros no vamos a estar enteramente preparados. Toda la palabra fue inspirada por Dios. Algunos predicadores solamente predican de lo que la gente quiere escuchar. Pero hoy en día, muchos no quieren escuchar acerca del arrepentimiento. Muchos no quieren aceptar que tienen paradigmas que están guiando sus vidas y no necesariamente el Evangelio. Muchos no quieren aceptar que su vida es un fariseísmo lleno de hipocresía y que carece de la esencia del Evangelio, que es el amor de Cristo. Y estamos jugando en muchos casos a la iglesia, hermanos. Estamos jugando y perdiendo el tiempo con tradiciones humanas y dejando a un lado la palabra que nos confronta con la verdad. Tenemos que ser confrontados para poder ser transformados por esa verdad. La deserción de muchos fue porque buscaban una cosa y encontraron otra. Cuando buscamos a Jesús solo para satisfacer nuestras expectativas, al final vamos a terminar decepcionados y dejando el camino. Por tanto, debemos permitir que su palabra transforme nuestro entendimiento, hermanos, en lugar de tratar de ajustar la verdad del Evangelio a nuestras ideas, a nuestros paradigmas, a nuestra manera de ver, a lo que hemos arrastrado con nosotros, lo que nos enseñaron y nos inculcaron. La vida es un descubrimiento. Mientras más leemos el Evangelio, más descubrimos la esencia de la vida de Cristo. Nunca terminamos de aprender. No importa si yo soy un pastor y llevo 30 años, siempre que leo la palabra de Dios, soy confrontado por ella. Y hay algo nuevo que aprendo.
Esta no es la primera vez que nosotros damos la serie del Evangelio de Juan. Hace años atrás ya dimos la serie, pero esta serie es completamente, si ustedes ven los videos, las grabaciones de aquella serie, es completamente otra. Es la misma palabra. Pero Dios habla hoy a las necesidades de hoy con la misma palabra, porque es palabra viva. La palabra nos confronta y cuando la creemos, somos transformados por ellas. Pero cuando simplemente decimos que eso es muy duro, eso va en contra de mi razonamiento, de lo que yo he aprendido, vamos a terminar decepcionados y alejándonos. Miren, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos hacerlo con una determinación. ¿Cuál determinación? La de creerla aún antes de leerla. Cuando tú lees la Biblia, como muchos la leen, para rebatirla, es imposible que esa verdad te haga algún efecto. Pero cuando tú la lees para creerla, es bueno que entiendas, es bueno que hagas preguntas, no que te quedes con dudas, porque la palabra también se entiende, se razona. Por eso tenemos intelecto, para entender. Cuando la palabra te confronte, no simplemente sigas de largo, analízala, deleítate en ella, créela, obedécela. Y entonces vas a ver la transformación. Ahora, así mismo como la palabra de Jesús fue dura para algunos, algunos que se alejaron del grupo, algunos que desertaron, también Jesús le preguntó a sus discípulos, después que le habló a la multitud. Él no se alegró de que muchos se fueran, pero recuérdense lo que dijimos, lo que Jesús, la manera de Jesús hablar fue el filtro. Fue el filtro, porque Jesús quería que los que vinieran a Él vinieran por fe, porque le creían. Así que Jesús usó el filtro, el lenguaje espiritual, que había que discernirse espiritualmente. Ahora Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿qué de ustedes? ¿También quieren irse? ¿También quieren abandonarme? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro en el versículo 68? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Esa palabra, ¿a quién iremos?, implica que la siguiente expresión es solo. No lo dice, no dice solo, pero ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La traducción nuestra fácil es, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Jesús hace una pregunta y Pedro aprendió bien la lección de Jesús. Respondió con una pregunta, ¿a quién iremos? No hay otro a quien podamos ir. No hay otro que tenga palabras de vida eterna. Esas mismas palabras que fueron duras para aquellos que se fueron, son palabras de vida para los que creen en su nombre. Después de que muchos seguidores lo abandonaran, Jesús confronta a sus propios discípulos. Y hay algunos que están de fuera, que solamente han escuchado de Jesús. Pero hay otros que han experimentado la vida con Jesús. Y a nosotros que hemos experimentado la vida con Jesús, a nosotros que llevamos años con Jesús, caminando con Jesús, sirviendo a Jesús, también Jesús nos pregunta cada día, ¿también quieres irte? ¿También queréis iros? ¿O vas a permanecer? Jesús nos reta todos los días a permanecer en Él. Hacernos esa pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesta a seguir? Aun cuando el camino es angosto, aun cuando la puerta es estrecha, ¿queréis todavía seguirme y llevar tu cruz cada día y seguirme? Las palabras de Pedro, así mismo como Pedro muchas veces dijo tonterías, también Pedro, el profundo amor y la fe profunda de Pedro
les llevaron siempre a representar bien a los 12. Él era el líder. ¿A quién iremos? Él habló por los 12. Él habló por los 12. Pedro, hablando en representación de los discípulos, reconoce que las palabras de Jesús no son fáciles. Él nos dijo, sí, Señor, nosotros entendemos. No, Él no está tratando de disimular que entiende la palabra de Jesús. Él no está tratando de disimular de que, nada, no es como ellos piensan, es fácil de creerlo. No, 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 no. Como a veces nosotros decimos, ¿verdad? ¿Cómo está mi hermano? En victoria. Y por dentro está destrozado. Bien, bien, estoy bien, pastor, estoy bien. ¿Entendiste el mensaje? No entendí, pastor, pero estoy bien. No se vayan sin entender. Sean honestos. Cuando no entendemos, no entendemos y averiguamos. Porque son las palabras de Jesús para nosotros. Su respuesta demuestra, la respuesta de Pedro, demuestra una fe que no depende de la comprensión intelectual. Es una comprensión relacional, no intelectual. Pedro no entendía completamente, de hecho, en muchas de las parábolas de Jesús, él tuvo que ir después con sus discípulos y explicárselas, cosa que no hizo con la multitud. Jesús iba con sus discípulos y le explicaba las parábolas. Pedro no dijo, yo entiendo, él dijo, yo creo. Él no dijo, yo, sí, hipócritamente de bocas para afuera. No, no, él dijo, es que aunque yo no entienda, ¿a quién más vamos a ir? No ha habido un hombre en la historia que haya hecho lo que tú has hecho hasta ahora. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿A quién iremos? Han pasado muchos líderes políticos y ninguno ha hecho nada por nosotros. ¿A quién iremos? Ha habido muchos hombres magos, profetas, y ninguno ha hecho lo que tú has hecho, sanar a un cojo, darle vista al ciego. No, solamente tú tienes palabra de vida. Recuérdense que la palabra, con la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios tiene poder para crear, para hacer que sea lo que todavía no es. Palabra de Dios tiene poder para dar vida, para resucitar de los muertos. La palabra de Dios tiene gran poder. Y Pedro simplemente confirmó, tú y solo tú tienes palabra de vida. La verdadera fe implica permanecer en Jesús, incluso cuando las palabras de Jesús desafían nuestra lógica y nuestra comodidad. La fe está dispuesta a caminar la segunda milla. Dice, no entiendo completamente lo que está diciendo Jesús, pero yo creo en Jesús. Y si Él lo dice, es porque es verdad. Ahora, si lo dice cualquier otro hombre, hay que ponerlo a prueba. Pero si lo dice Jesús, el único que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, siendo Él mismo Dios, no, si Él lo dice, es porque es verdad. Después buscaremos cómo entender. Después esperaremos a que el Espíritu Santo nos revele la verdad y nos ayude a entender. Pero lo que Jesús dice, yo lo creo. Eso es lo que está pasando con Pedro. La transformación ocurre cuando dejamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente y forme nuestro carácter. Y eso no ocurre cuando entendemos intelectualmente, eso ocurre cuando creemos aquel que ha dicho la palabra. Entonces esa palabra, cuando es creída, produce transformación, da vida, produce transformación, renovación. Porque es palabra de Dios, es palabra de autoridad. Y Dios es Dios, hermanos. Imagínense cómo vamos a entender nosotros toda la palabra de Dios. Si nosotros tratamos ¿cómo decir? Si nosotros
sujetamos el creer, el seguir a Jesús o no por nuestro entendimiento intelectual de toda la palabra de Dios, nunca vamos a seguir a Jesús. Porque hay tantas cosas que están en la Biblia que no las entendemos intelectualmente. Pero Dios es Dios. Es más grande que nuestra mente, que nuestro razonamiento. Él excede con mucho a nuestra capacidad humana de entendimiento. Si nosotros pudiéramos entender a Dios, Dios no fuera Dios. El que no lo podamos entender simplemente es una prueba más de que Dios es inmenso. Es más grande que nuestra capacidad. Así que Pedro nos enseña que seguir a Jesús implica confiar en el que habla y no solamente en las palabras que se hablan. Es confiar en Jesús, quien ha dicho la palabra. Es confiar en que la palabra es vida, es verdad, no porque están escritas en un libro, sino porque esas son palabras que han venido de Dios. Hay veces que nuestros hijos le hemos tenido que corregir, porque dice, mami, yo leí esto en un libro. Yo, papá, porque tú lo hayas leído en un libro no quiere decir que sea verdad. Ahora, si ese libro es la Biblia, la cosa es diferente. Porque el que dio esa palabra es Dios mismo. Pero los demás libros han sido escritos por seres humanos que se equivocan, que hoy piensan de una manera y mañana piensan de otra, y lo que dejaron escrito, escrito está. ¿Me entiende lo que le digo? La palabra de Dios es infalible y podemos confiar en ella. Y Pedro nos anima a ser de los que confiemos en la palabra de Dios, no porque simplemente está escrita en un libro, sino porque son palabras que han venido directamente de Dios para edificar nuestras vidas, para provocar salvación. ¿Estás permitiendo que la palabra de Cristo transforme tu vida? ¿Estás permitiendo que la transforme cuando puedes creerla? ¿O estás luchando con la duda y la resistencia porque qué va, esto es muy duro? ¿Dónde estás tú? ¿Qué áreas de tu vida necesitas ser transformada por la palabra de Dios? No hay área en nuestra vida que la palabra de Dios no le dé respuesta. Cualquiera que sea tu lucha, en cualquier área de tu vida, cualquiera que sea tu lucha, la palabra de Dios da respuesta y da salida a tu necesidad. Es increíble, hermanos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios única, viva. Una palabra que ha sido escrita por siglos y siglos, y cuando la leemos se siente tan contemporánea. ¿Por qué? Usted lee esas historias antiguas de la mitología griega. Esas son historias de antaños, y tú la lees y tú te das cuenta que son historias viejas. Pero cuando tú lees la Biblia, parece que fue escrita ayer. Porque nos habla hoy, a tu necesidad, a mi necesidad. Y andamos nosotros buscando respuesta en el noticiero. Andamos nosotros buscando respuesta en un youtuber. Andamos buscando nosotros respuesta en seres humanos, cuando la palabra viva tiene respuesta para nuestras dudas, para nuestras dificultades hoy. La palabra tiene el poder de llenar, satisfacer nuestras necesidades hoy. Y concluyendo esta sección del capítulo 6, quiero otra vez volver al versículo 68, cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Algunos retrocedieron. Mi pregunta es, cuando esos que en la palabra de Dios, la palabra de Jesús fue tan dura y retrocedieron, ¿a quiénes fueron ellos? ¿No se han preguntado ustedes? ¿A quiénes habrán ido ellos? Quizás fueron de regreso a los sacerdotes, a los fariseos. ¿A quiénes habrán ido ellos?
Pedro no dijo, ay, me es fácil seguirte. Él dijo, es que no hay otro a quien seguir. Si voy a los fariseos, ¿qué garantía hay con ellos? ¿A quiénes habrán ido los demás? Yo no sé. Pero Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La pregunta que Jesús hizo a los 12 está vigente hoy. Es la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿También vosotros queréis iros? ¿También ustedes se quieren ir? Les confieso que yo a veces me quiero ir. Pero cuando me pongo a pensar, me pasa lo mismo que a Pedro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Tú eres humano, yo soy humano. Y les confieso, a veces uno quiere tirar la toalla. Y si eso te ha pasado, solamente es muestra de que eres un ser humano. Lo importante de todo no es cuál es tu debilidad. Lo importante de todo es que entiendas que al final de todo, solo Jesús tiene palabra de vida. No hay otro a quien podamos acudir. Solo tú tienes palabra de vida. Así que las palabras de Jesús siempre nos confrontarán y nos desafiarán a ser transformados, a romper con los paradigmas humanos y dejarnos moldear por Él. Sé valiente, hermano. Hay algunos hermanos que son difíciles porque vienen con paradigmas muy rígidos. Nosotros tenemos una tradición bautista en nuestra iglesia, pero no podemos ser más bautistas que discípulos de Cristo. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Dónde el Señor nos está guiando? ¿Dónde la palabra de Dios nos está guiando? ¿Cómo podemos nosotros dejar que el Evangelio moldee nuestras vidas y nuestro ministerio, nuestro enfoque ministerial? Jesús nos sigue haciendo esa pregunta porque cada vez que nos hace pensar, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? Porque el mundo va cambiando, la verdad no cambia, pero el mundo va cambiando. Y el Evangelio sigue dando respuesta a las problemáticas de la sociedad. ¿Dónde estamos? Jesús nos pregunta hoy, ¿también te quieres ir? Porque no es solamente irte lejos del cristianismo, es quizá irte a otra iglesia, es quizá irte a otra ciudad, cuando Jesús te quiere aquí. Es quizás cambiar el enfoque cuando Jesús quiere que estés enfocado en algo específico. ¿También te quieres ir? ¿También quieres tú seguir a la multitud o vas a seguir a Cristo? ¿Vas a ir para donde todo el mundo va? ¿Donde es cómodo? ¿O vas a seguir a Cristo? Debemos discernir con fe qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Permitiendo que esa palabra produzca en nosotros convicción y nos transforme. Si nos apartamos de Él, ¿a dónde iremos? Piensa eso. Cuando tengas deseo de deslizarte, ok, ¿y a dónde voy? La misma pregunta de Pedro. Que cuando sientas que Jesús se está confrontando con la misma pregunta, ¿también te quieres ir? Venga a tu mente otra vez la pregunta, ¿a quién iremos? Una pregunta con otra pregunta encontrarás respuesta, la respuesta correcta. Esta semana, hermanos, les invito a identificar áreas en su vida donde la palabra de Dios le confronte. Y les invito a tomar decisión con relación a eso. Cuando la palabra de Dios le confronte en algo, no se queden así nomás. Tomen acción. Tomen acción. No se pasen toda una vida restringiéndose de cosas. No voy a servir en el ministerio porque tengo este problema. El problema, la cuestión aquí no es que te restrinja toda la vida, la cuestión aquí es que resuelvas el problema, que te impide. Hay algunos, no, pastor, es que todavía no me bautizo porque todavía hay cosas en mi vida. No, hermano,
para bautizarte no tienes que ser perfecto. Para bautizarte tienes que tener una decisión firme de seguir a Cristo. La perfección viene con el tiempo. ¿Qué es lo que te está impidiendo dar el paso? No te quedes parado o parada cuando la palabra de Dios te está retando a avanzar. Resuelve lo que tenga que resolver. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Me arrepiento. ¿Qué tengo que hacer? Apartarme del pecado. Me aparto del pecado. Pero tengo que hacer la misión que el Señor me ha llamado a hacer. ¿Qué es? ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales Jesús te está confrontando? Y te está confrontando a actuar. Te está invitando y retando a actuar. Cuando veas que eres muy débil para obedecer al llamado de Dios, pide al Espíritu Santo que te ayude. Porque Jesús nunca ha pretendido que tú con tus propias fuerzas logres hacer las cosas que Él te ha llamado a hacer. No, Él te da el Espíritu Santo para empoderarte y hacer que logres hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Pídele al Señor que te libere de los paradigmas humanos que te restringen tu mente y tu corazón de entender la verdad de la palabra de Dios. ¿A qué o a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo personalidades? ¿Estás siguiendo tradiciones? ¿Estás detrás de las doctrinas? ¿Estás detrás de instituciones? ¿Estás detrás de personalidades, preferencias, conveniencias? Y la lista puede ser, ¿qué estás siguiendo? ¿Qué es lo que está guiando, empujando tu vida en una dirección determinada? Debe ser Jesús. Debería ser el Evangelio. Debería ser la palabra de Jesús que nos guíe diariamente, retándonos en la dirección que debemos ir. No nuestra conveniencia, no nuestras preferencias, no personalidades, no gustos, no instituciones, no doctrinas, no tradiciones, sino solo Jesús. Asegúrate de seguir a Jesús y solamente a Él. No es seguir a Jesús y a las tradiciones, porque entonces no estamos haciendo nada. Es seguir a Jesús y solo a Él. No es seguir a Jesús y a otras personalidades. No. Sigue solo a Jesús. Y lo que no se alinee con lo que Jesús te está diciendo, pues simplemente no lo siga. Renueva tu compromiso de seguir a Jesús, reconociendo que solo Él tiene las palabras de vida que nuestra alma necesita. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros seamos el grupo que estaba con Pedro, de los cuales digamos, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Que el Señor nos libre de vernos en una situación donde la palabra de Jesús sea tan fuerte que simplemente decidamos irnos por nuestro propio camino. Porque al final, esos que se fueron por su propio camino, se hacen la misma pregunta. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Pero Pedro estaba frente a su Señor. Solo tú tienes palabra.